Hola YouTube, soy Joy Mont. Esta vez vamos a reaccionar a un video que tengo muchas ganas de ver. El video se llama El peor jugador de cada equipo campeón de la Champions. Así que allá Cada vamos. equipo que gana la Champions tiene un jugador que carga al equipo hasta el título, pero Sí, sí, ¿y el sí. peor jugador de la plantilla? Pasa que en toda liga de campeones Y el peor jugador de la plantilla. Y habrá que ver cuál fue el del 2015 del Barça, pero siempre hay un tipo que no me juega viene uno mal, en pero en aún la así cabeza. termina levantando el trofeo. Sí. Entonces en este video vamos a ver al jugador con la menor nota de cada equipo campeón. Ah, con la menor nota. Te va a Vamos a ver. responder una pregunta. ¿Quién fue el Pero no peor tiene que ser un jugador? arquero, no tiene que ser un arquero suplente o algo así, al menos que haya jugado un partido, puede ser. Empezando con 2016, Ah, yo quería ver el 2015. O sea que no hay Barcelona en este video. ganada por el Real, Bueno, con varios jugadores legendarios. hoy se empezó en el 2015, hermano, pero bueno, son 10 años. Pero en la fase de grupos, cuando fueron a enfrentar al Shakhtar, había un portero que poca O sea que este video me va a doler mucho. gente recuerda. En ese partido, el Real se puso 4-0, entonces como portero prácticamente no tuvo nada que hacer, hasta que el Shakhtar ganó un penal, pero no lo atajó, y pocos minutos después el Shakhtar ganó un córner, no se posicionó tan bien y terminó encajando otro gol. Luego, antes de No, que el partido no, terminara, el Shakhtar todavía tuvo otro ataque e hizo el tercero. no, tres Fue goles más le hizo. culpa de la defensa, claro, pero él recibió 3 goles y no hizo ninguna atajada, terminando con una nota baja de 5,9. Ni le regalaron nota para mí. El nombre de él era Kiko Casilla y es Kiko Casilla. considerado por el diario Marca uno de los fichajes más Sí. fracasados de la historia del Real. Encima que se llamaba Casilla, parecía que iba a ser como el retorno de Casillas, pero no. Aún así, Zidane todavía le dio otra oportunidad contra el Malmo, donde esta vez logró hacer una atajada, pero después de eso, Navas volvió y Casilla no tenía oportunidad de pelear por el puesto, quedándose en el banco. Entonces, sumando sus dos notas, terminó como el peor jugador de toda la plantilla del Real, con una nota media de 6,6. Y le regalaron Pero nota todavía es encima. muy bueno comparado con otros que vamos a ver en este video. Para Mucho, descubrir quién va a terminar como el jugador con la mucho peor madre. nota, vamos a hacer un ranking. Ahora en 2017, el Real volvió a ganar, pero hubo un tipo que fue mucho peor. En la ¿Cuál fue? fase de grupos fueron a enfrentar al Legia Varsovia de Polonia, pero en lugar de Marcelo, Zidane puso al lateral Fabio Ah, Cuentrao, Concentrao, Cuentrao. Cuentrao. Arquero, Ahí está. ese jugador. Concentrado. Cuentrao. Ese video de Coentrao Cristiano llevaba años Marcelo ahí. en el Real, pero siempre Concentrao. quedaba fuera por problemas físicos. Entonces, cuando entró como titular, ¿Quién no sé? ¿Quién? Todo el mundo se acuerda de darle su Cuentrao. oportunidad de brillar, pero fue un desastre. Cometió 4 faltas, No, recibió 2 regates, hizo solo un centro y no ganó ni un solo duelo por el balón en el suelo. no, un desastre el partido. Entonces, a mitad del segundo tiempo, fue sustituido Por Marco Asensio. y en el siguiente partido contra el Sporting volvió a Encima le pusieron a Asensio de lateral, en prefirieron el eso. banco. Hasta que en el Banca. segundo tiempo, Marcelo se lesionó. No. Entonces Zidane se vio obligado a ponerlo otra vez. Se vio obligado a decir, no, mira lo que tengo en el banco. Pero justo después de entrar, puso la mano en el balón dentro del área, dando un penal al Sporting para empatar. No, un desastre. Empezó bien, luego, en los minutos siguientes, no acertó ni un solo centro, casi no tocó el balón y perdió la posesión 4 veces, terminando con una nota todavía menor. El 5.0. propio Coentrao dijo que no estaba al nivel del Real Bueno, al menos lo aceptaba el chabón, lo Madrid, pero no estaba tenía condiciones consciente para de seguir. lo que jugaba. Luego todavía sufrió más lesiones, así que No, Zidane no lo volvió a poner en el campo, siendo aquella su última temporada en el Real. Aún así, Coentrão todavía ganó la medalla de campeón, terminando como el jugador con la sí, peor nota, con una media de 5,8. ¡Qué locura! Pero, ¿será fue que va a terminar con 5.8. la menor El peor hasta ahora. nota del video? Y eso peor que un arquero que se comió 3 goles en un tiempo. Vamos a descubrirlo yendo a la siguiente temporada, que fue ganada por el Real otra vez, donde en los cuartos de final vencieron a la Juventus por 3-0 en el primer partido. Bueno, sí, Entonces sí. el partido de vuelta parecía fácil, solo necesitaban mantener el resultado, pero había un Robo, problema. Sergio robo. Ramos estaba suspendido Spamen y alarmas. su sustituto, Nacho, estaba Nacho. lesionado. Ah, estaba Entonces, para lesionado. formar la dupla de centrales con Varane, Zidane se vio obligado a usar la única opción que tenía, ¿Quién un era? chico de 21 años que nunca había jugado un partido de Champions antes, Jesús Vallejo. Ah, Entró al Vallejo, campo sí. confiado, pero ya al comienzo no logró llegar a tiempo para bloquear el centro de Khedira, que terminó en el Bien, ¿qué primer gol di? del partido.
Y el Después el Real Mandzukic, todavía encajó el segundo y el tercer gol, segundo, pero tercero, y luego ahí el estaba, y Bayern vos decías, ya está, ya hizo está, que ya no está. pudiera hacer nada. Y no hacer nada fue lo que literalmente definió su partido. Ninguna No hay intercepción, no ganó nada. ningún duelo por el balón y no tuvo ningún quite. Entonces Vallejo terminó el partido con una nota de 6,3. Y las alarmas por el final de ese La partido. suerte de ellos es que Zidane no necesitó ponerlo otra vez, terminando como el jugador Jugó con la peor solamente. nota de aquel. Coentrao Técnico todavía, campeón, el pero aún peor. así queda por delante de Coentrao. El Real Bueno, Madrid parecía terminamos con eso. imbatible, hasta que en la Vamos con temporada el siguiente Liverpool. finalmente fue eliminado, así que el campeón europeo terminó siendo el Liverpool, Que debería haber sido el Barça esta temporada. con Van Dijk, Salah, Mané y compañía. Pero un jugador que no ayudó en nada a ganar el trofeo fue la Llana. La primera vez que apareció en el campo en aquella Champions ¿Quién se acuerda de la llana? fue en uno de los partidos de la fase de grupos, donde salió del banco a mitad del segundo tiempo. Creo que me suena a mí la llana. ¿En dónde estará jugando ahora? Tiempo, pero fue una actuación para olvidar. Shaqiri Jugando como extremo, falló el salió. único centro que intentó, perdió la posesión 4 veces y todavía falló una ocasión cara a cara con el portero. El mejor momento suyo en el partido fue recibir una falta, terminando con una nota de 6, pero Klopp todavía le daría otra oportunidad contra el mismo Dijo, rival bueno. y esta Dijo, bueno, puede haber tenido un mal partido, vamos a probarlo de oportunidad, vuelta. solo que, Ahí en está. apenas 5 minutos, ya falló un pase y poco Mm. después cometió una falta. Luego, poco después, se cayó intentando ganar la disputa por el balón, cometió otra falta, perdió la posesión y antes del descanso, entró demasiado fuerte Otra en la falta. jugada, recibiendo una tarjeta amarilla. En ese partido, la Llana terminó fallando uno de cada 3 pases que intentó y perdió la No, ese sí fue un desastre el partido de posesión la del llana. balón 18 veces, hasta que, a los 34 del segundo tiempo, fue sustituido. Bueno, lo hizo jugar mucho igual. Para lo que jugó el primer tiempo, yo pensé que lo sacaban en el entretiempo. Terminó Pero con una una banda buena nota jugó. de 6,0 y para empeorar, el 6,0. Liverpool todavía perdió aquel partido. Después de eso, Mira, perdió solo encima. volvió a aparecer en los minutos finales de un partido de octavos contra el Bayern, pero jugó solo 10 Aparecía el minutos y fútbol. tuvo un toque en el balón, así que ni siquiera recibió nota. La Llana ya llevaba años en el club y era un jugador importante, pero estaba lejos de su mejor nivel por culpa de las lesiones, que siguieron complicando su temporada. Al final, levantó el título de la Champions, pero terminó como el peor jugador de la plantilla del A Liverpool. ver con cuántos puntos terminó. Nota media de 6,0. Coentrao todavía 6. se queda con Bueno, bastante bien para el desastre que fue el la chabón. mejor nota. Entonces vamos a la siguiente Todavía temporada, que contra fue ganada por el por Bayern. el En Bayern. medio de jugadores como Lewandowski y Kimmich, había un tipo Bueno, igual estos también se jugaron un partido solo, que así que hasta el no hay tanto. presidente del club dijo que debería buscar otro equipo para jugar. En la segunda jornada de la Choupo-Moting. fase de grupos, el Bayern fue a enfrentar al Tottenham en Londres, y en la defensa estaba la dupla Boateng y Zule, pero en solo 12 minutos de partido, Boateng no marcó bien a Son, le dio demasiado espacio y marcó el primer Boateng gol. fue. Y mientras el ataque del Bayern estaba destruyendo al Tottenham, Boateng no logró hacer nada para impedir que encajaran 2 goles. No hizo ningún Ah, quite y Boateng terminó fue con el una peor. nota de 6,4. La situación de Boateng ya estaba muy mal, siempre estaba sufriendo con lesiones y el presidente del Bayern incluso le Mira. Mira, a veces me sorprende recomendó que porque, empezara a buscar otro club. En el siguiente partido, empezó en el banco y solo entró en el mira, segundo tiempo. Para empeorar, en el partido siguiente el técnico lo dejó en el banco. En ese mira. momento todos se preguntaban si el presidente del Bayern tenía razón, hasta que volvió en el partido siguiente y logró jugar mucho mejor en los próximos Vieron, jugó bastante. encuentros. Por Pero eso me cuando todo sorprende que parecía Boateng como en haya sido el Barcelona, peor. O Boateng sea que el nivel del Bayern también estaba muy alto. volvió a mostrar que estaba lejos de su mejor nivel. Ya al comienzo, cometió un error que casi termina en un gol del Barcelona. No me Después el mostré este Bayern le empezó a partido. fallar al Barça, pero cuando necesitaban ¿Cómo te gusta, brasilero, poner este partido? defender, Boateng no ¿Cómo te ayudaba. gusta ver este A partido? los Lo he visto como 44 mil veces, minutos ¿no? falló el quite y luego cometió una falta para llevarse una tarjeta amarilla, hasta que, en el segundo tiempo, recibió un regate de Suárez que marcó para el Grande, Barça. Después de Luchito, qué 90 golazo que de metió ese 90 partido. minutos, Boateng no hizo ni un solo quite, terminando con una nota baja de 6-4. 6,4. Pero hasta ahora no está tan Venía mal. sufriendo lesiones musculares que le hicieron perder completamente el ritmo. Entonces, en el partido siguiente, fue sustituido en el descanso y en la final entró solo en el segundo tiempo, también recibiendo notas por debajo de 7. Uf. Boateng fue un jugador muy importante para el Pero Bayern, no tanto pero como recibiendo menos hasta que ahora. Neuer y Lewandowski, terminó con la peor nota del Mira, equipo, viste, no estaba tan bajo. una media de Es que ese Bayern Múnich tuvo notas muy altas, muy altas. 6,8. Ahora, yendo al año siguiente, el campeón fue el Chelsea. Chelsea, y levantando el trofeo Acá puede que haya varios jugadores, porque no me acuerdo que haya desplegado un fútbol espectacular ese Chelsea. había un portero que es considerado hasta hoy uno de los peores fichajes del club. En el último partido de la fase de grupos, el antiguo
para Sí. jugar, y en la portería estaba Kepa. Él no debería Kepa. estar en el equipo suplente. En realidad, Kepa era el portero más caro del mundo. Algunas temporadas antes había sido fichado por el Chelsea por 80 millones de euros. 80 millones por Kepa pagaron. Vieron que el Chelsea paga siempre mucho por los jugadores. Mucha plata tiene el Chelsea. Hasta hoy ningún portero ha superado ese valor. Pero ese fichaje no fue nada de lo que esperaban. Kepa encajaba goles con mucha facilidad y en la temporada 2019-20 Así nomás le pegó con una bola en el pelo. de la Premier League fue el peor portero en porcentaje de atajadas. Entonces el Chelsea se No, vio pobre obligado a Kepa. fichar a un nuevo portero, dejando a Kepa en el banco, hasta que en la temporada 2020-21 tuvo Mendy. una oportunidad de demostrar su habilidad contra el Krasnodar, solo que el primer disparo a portería entró. La defensa del Chelsea sabía que no podía dejar chutar, así que Kepa solo apareció para hacer una atajada en el segundo tiempo, y después no hizo nada más, terminando el partido con una nota de 6,6. Todavía tenía oportunidad de Sí. recuperarse, pero el nuevo técnico Thomas Tuchel no quiso ponerlo en la fase Uf, eliminatoria. jugó Entonces, solo un entre partido. todos los jugadores del Chelsea Y que sí, jugaron jugó por el Mendy en Chelsea el y arco. ganaron la Champions, Kepa terminó con la menor nota. Bueno, pero sigue siendo Cuentrao el peor. Ahora, un jugador que ganó la Champions League de 2022 también fue considerado uno de los 2022. peores fichajes. 2022 fue el año en que el Real Madrid levantó el título Y no tiene que ser Hazard, otra ¿no? vez, y el jugador que terminó con la peor nota entró en el último partido de la fase No. de grupos. Ah, sí, Mariano Díaz. Ese tipo había llegado al Real algunos años Encima con las 7 llegó. Las 7 que dejó Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, llegó Mariano Díaz. 21 millones de euros, y confiaban tanto en él que le dieron el número de Cristiano Ronaldo, y Sí. ese tipo era Mariano, pero fue un desastre, sufrió muchas lesiones y cada vez que jugaba, simplemente no rendía, así que perdió la camiseta 7, y cuando llegó la temporada Ah, ya le sacaron las 7 encima. 2021 a 22, ya estaba acostumbrado Se le dieron a Vini. a quedarse fuera, hasta que tuvo una oportunidad en el segundo tiempo contra el Inter de Milán, pero solo mostró por qué nunca salía del banco. Segundos después de entrar, falló un pase e hizo que el Real perdiera la posesión. Pocos minutos después, la defensa del Inter iba a dejar que el balón saliera, pero Carvajal estiró la pierna para dar un pase sorpresa y dejar a Mariano cara a cara con el portero. Solo tenía que chutar. ¿Qué hizo? Y hay que pegarle de primera ahí o amagar acá. Pero entonces, ¿Qué hizo? Hizo todo lo que no debía hacer. ¿Por qué se frenó así? ¿Por qué frenó para este lado? No entiendo qué hizo. si Mariano quería demostrar que merecía más oportunidades, hizo lo contrario. De las 3 veces que tocó el balón, perdió la posesión 2. Tampoco Entonces, remató ni una sola vez, terminando el partido con una nota de 6,0. Para empeorar, Mariano se lesionó antes del siguiente partido, pero incluso cuando estaba bien físicamente, solo lo no dejaban en jugó el más. banco. Entonces ganó la Champions con la peor nota de toda la plantilla Pero ganó la Champions, ¿viste? del Real. Solo para que te hagas una idea, Este es Mariano el tiene Mundial más de Clubes títulos con solo 12 goles marcados para el Real. Ahora está empatado con la Llana. Pero hablando de fichajes fracasados, llegamos a 2023, temporada por el 2023. City, y levantando el trofeo con ellos estaba un jugador que hizo que Guardiola se arrepintiera de ficharlo, Calvin Phillips. Calvin Phillips. Pero tan mal jugó Calvin Phillips. La verdad que para Actualmente ser el fichado por peor del 49 equipo. millones de Está bien, no me acuerdo haber visto fue locura de Calvin Phillips, pero euros. Era tan mal considerado jugó. uno de los mediocentros 49 más millones. prometedores de su generación. Entonces, en el primer partido de Champions de la temporada, Guardiola sacó a Rodri para darle una oportunidad a él. O bueno, sacó a Rodri en Prime. Pero fueron los 12 minutos más invisibles del fútbol. Solo tuvo 15 toques en el balón, no hizo ni un solo, y como mediocentro, no recuperó el balón ni una vez, terminando con una nota de 6,7, incluso cuando 6,7. necesitaba ganar confianza. Poco después del partido sufrió una lesión en el hombro, quedándose meses No, fuera, así que la próxima vez que pisaría el campo, era Julián. sería recién en los octavos contra el Leipzig. Pero esta vez entró con 26 minutos para mostrar su habilidad, pero ni así logró ayudar en la defensa. No. No tuvo ninguna recuperación de balón y tuvo otra actuación completamente invisible, quedándose con una nota de 6,6. Así que no jugó nada. Yo me imaginaba, me acordaba haber visto un poco más de Calvin Phillips, pero quizá en Premier. En Champions mira, no Luego, jugó para nada. el resto de la temporada, demostró que podía 6,5 debe tener. adaptarse al estilo de Guardiola. Entonces se quedó en el banco en el resto de los partidos de la Champions Igual ganó un triplete. y terminó como el campeón con la menor nota en esa temporada. Pero aún así,
fue mejor que otros que hemos visto. Ahora, después del City, el próximo campeón de la Champions fue el Real El Madrid, Real un Madrid, equipo ¿no? donde el defensor Eder Militao ganó la segunda Liga de Campeones de su carrera, pero esta vez no hubo mucha celebración. Los Y fans no, y jugó mucho lesionado esa temporada militado, me parece. No sé si recuerdo bien, pero para mí jugó mucho, mucho tiempo lesionado tuvo esa temporada. anteriores a esta foto fueron una pesadilla para él. Al comienzo de la temporada, sufrió una lesión grave en la rodilla ¿Vieron? Sí. que lo hizo perder casi toda la campaña. Entonces, solo apareció en la prórroga de los cuartos contra el City. Pero venía de una larga recuperación, así que no hizo ningún quite. Tuvo pocos toques en el balón y terminó con una nota de 6,7. No estaba Bueno, igual venía en una lesión también. al 100% Hay que entender físicamente. eso. A mí igual no me gustó mucho. Jamás me enloqueció lo que jugó Militao. Para mí Brasil ha tenido siempre defensores mucho mejor. Pero bueno, hubo un tiempo que Militao era bueno. Así que se quedó en el banco en el partido siguiente y después jugó solo un minuto en los encuentros siguientes, sin siquiera O recibir sea, que nota. nada, Por culpa de la 6,7. lesión, Militao no tuvo oportunidad de jugar, así Mirá, viste cómo estaba esa rodilla. que, aunque no fue un mal jugador, terminó siendo el tipo con la menor nota del Real. Sí. Bueno, un tipo que estuvo lesionado. Militao es un crack, al igual que muchos jugadores que hemos visto en este video, pero solo entró en la lista porque terminó con la menor nota. Ahora, el tipo Ahora lideró del la próxima Champions, PSG. A también ver sufrió quién con fue. lesiones. Cuando comenzó la temporada 2024-25, Lucas Hernández todavía se estaba recuperando de una lesión en la Lucas rodilla, así Hernández. que se perdió varios partidos, hasta que en la sexta jornada logró volver, pero ¿Alguno realmente se acordaba que Lucas Hernández fue campeón del triplete con el PSG? apareció solo por unos minutos, tuvo pocos toques en el balón y terminó con una nota de 6,6. Mirá, no jugó casi nada. Después de eso, también entró en los minutos finales contra el City, pero fue una actuación aún más invisible, terminando con una nota de 6,5, hasta que en el último partido de la fase de liga, Nuno Méndez estaba suspendido por tarjetas amarillas. Entonces Lucas Hernández finalmente tuvo la oportunidad como titular, entró al campo y cumplió con su trabajo defensivo, pero tuvo cero participación en el ataque, ningún centro, ningún pase peligroso, y terminó con una nota de 6,9. Cuando llegó el Nada. mata a mata, Nuno Méndez volvió como titular, Y sí, ahí la rompió toda. En lo que sean los octavos, 16avos, toda esa fase, la rompió toda en un así momento. que Lucas Hernández se quedó en el banco. Y Solo sí, tuvo otra no tenía oportunidad en los chance. minutos finales de la semifinal y luego de nuevo en los minutos finales de la final, terminando como el peor evaluado de toda la plantilla del Paris. Uy, Coentrao el Entonces, el peor. título de peor campeón de la Champions League va para Fabio Coentrao. Pueden Obvio, creer si no Coentrao. Bueno, igual fue un desastre lo de mejores de Coentrao. su equipo, pero eso no los hace jugadores malos. Solo por jugar en el No, pero fue un desastre lo que hizo ese Champions Coentrao. Por ahí no era tan malo, pero sí. equipo campeón de la Liga de Campeones ya te pone en otro nivel. Bueno, gente. Bueno, gente, ¿qué opinan? ¿Les gustó el video? Si te gustó, dale like, seguime y comenta si querés que reaccione a otros videos. Chao.